Y esto no tiene nada que ver con la identidad. Aquí, en la identidad, eh, tal vez, tal vez sí pudiéramos eh, incluir algo más. Principalmente vamos a identificarnos como hombres o como mujeres, pero si quieren incluir al neutro, incluyanlo. Eh, no podemos aquí incluir al, al trans, al bi, en lo de la identidad, porque a fin de cuentas creo que no se viven así. Un hombre que ha cambiado todo un hombre que ha cambiado todo, su nombre, su apariencia, su forma de vestir, ha cambiado su identidad y cómo se vive ahora. Se vive como mujer, pues en identidad pónganle mujer. Si es, ¿cuáles han sido sus roles femeninos? ¿Cuál es su sexo de asignación? Masculino, porque nació como hombre, con pene, punto. ¿Sí? El transgénero, el transexual no es una identidad, es decir, no se puede, tal vez sí se pueda vivir como trans, pero en realidad se está viviendo o como hombre o como mujer. Que su cuerpo es distinto, eso es otro asunto, pero se define como hombre o como mujer. Digo el neutro sí, porque a lo mejor habrá quien, ahora con esta modernidad del mundo moderno, habrá quien quiera decir, pues es que no soy ni hombre ni mujer y me vale gorro, pues pónganle neutro por complacerle. Pueden ponerle, pero a fin de cuentas en algún momento se termina viviendo como hombre o como mujer. Sus roles van a ser principalmente masculinos o principalmente femeninos. ¿Cuáles son sus roles? En sus gustos, en su forma de vestir, eh, dense cuenta que el neutro regularmente son mujeres que tienden a vestirse casi como hombres y que dejan de hacer muchas cosas de roles femeninos. Están en desacuerdo con usar faldas, están en desacuerdo con maquillarse, están en desacuerdo con estar cuidando casas, hijos. Digo, no es que sea la función de la mujer, aclaro, no que sea la función de la mujer arreglar la casa, lavar trastes, lavar ropa, cuidar hijos, pero no es que sea la función, pero son roles básicamente asignados para ellos. No quiere decir que el hombre que en casa, como cooperador de una familia, le toque también limpiar pisos, lavar trastes y cuidar niños, esté haciendo roles femeninos, no, porque su gusto, su vestimenta, sus atracciones hacia los deportes, hacia el demás, siguen siendo roles masculinos, me explico, pero hay cosas asignadas, socialmente aceptadas. Entonces les decía que los neutro regularmente son difícilmente un niño, un varón, eh, eh, en sexo ya dijimos, varón hembra, sí, difícilmente un varón masculino con identidad de hombre, bueno, digo con eso, un varón masculino con identidad neutro, difícilmente va a asumir rol, va a estar en desacuerdo con roles masculinos y va a preferir ciertos roles femeninos. Por decir, me da igual usar falda, maquillarme los ojos y pintarme las uñas y andar en los salones de belleza. No, como que hay esa confusión, pero esas son las modernidades del mundo moderno. Y aquí en identidad, pueden poner eso, pueden poner hombre, pueden mujer, neutro, eh, es como se vive. A lo que quiero llegar que la identidad es cómo se vive. Y pueden llegar estos tres. El bi no es una, no es una identidad.
pansexual tampoco es una identidad, sino que el, el, el pansexual, el bisexual y el asexual puede ser la práctica, muy distinto a la identidad. Y vamos a ver, la preferencia. Si eso tiene que ver, la preferencia tiene que ver un poco con la identidad, porque si una persona se identifica como mujer, independiente de su sexo de asignación, si es varón o si es o sea, si es macho, si es hembra, si es varón, si es mujer, independiente a su género, es decir, a los roles que juega. Si una persona se identifica, se vive como mujer, independiente a todo lo demás, se identifica como mujer y se siente atraído por mujeres, su preferencia es homosexual, así de simple. Si se identifica como hombre y, les digo, independiente a su sexo de asignación y a su género, si se identifica como hombre y se siente atraído por hombre, su preferencia es homosexual. No hay más. En cambio, si es hombre o mujer, se identifica, se vive como hombre o como mujer y se siente atraído por hombres o por mujeres en el opuesto, su preferencia es hetero, así de fácil, así de sencillo. Y nosotros obviamente que tenemos un paradigma hermenéutico, que nuestra función va a ser describir, clarificar, poner en términos comestibles para quien nos lo esté pidiendo, que puede ser un juzgador, el diagnóstico del estado de una persona. Tenemos que ser claros en eso, tenemos que acotarlo a lo más simple, y lo más simple y lo más básico es eso. La preferencia no puede ser distinta a la homosexualidad y la heterosexualidad, e incluso la práctica que puede tener relación con la identidad, con la preferencia, no implica que sea así. Si me vivo, voy a poner un ejemplo, si me vivo como hombre, me vivo como hombre, y yo le digo al mundo, hey, yo soy hombre, hey, oh, chihuahua, no me dejan decir, ya, si me di, si me atrevo a decir al mundo, hey, yo soy hombre, y me gustan los hombres, estoy hablando de mi identidad, yo me vivo como hombre, prefiero a los hombres, es decir, mi preferencia es homosexual, pero solo he tenido relaciones con mujeres, mi práctica es hetero. Me vivo como hombre, me gustan las mujeres, mi identidad es de hombre, mi preferencia es hetero, pero no he tenido relaciones con absolutamente nadie porque no me interesa, relaciones erótico-afectivas. Podemos hablar de una práctica asexual. Si me da igual, hombre, mujer, quimera, caballo, lo que sea, pared, entonces hablamos del pansexual, que le da igual lo mismo. Entonces aquí sí podríamos incluir en eso. Y lo digo lo digo por lo siguiente, lo acabo de mencionar, nuestra función hermenéutica no es más bien que descriptiva, y tenemos que ilustrar y tenemos que ponerlo en términos comestibles. Y lo digo y lo digo
en términos de lo actual que siento, y eso es un comentario personal, lo voy a poner muy entre paréntesis, un comentario que me parece una guerra sin sentido. Estar peleando por eso de que se reconozca todo. ¿Por qué? Porque el reconocimiento ya lo tiene, cada quien es libre y tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera, y muy respetable y muy valioso que lo hagan, que se abran, que lo expresen, que lo vivan así. Eh, y estar, creo que ellos mismos son los que viven o se generan a ellos mismos en una intención paradójica por querer evitar lo que quieren evitar, provocan lo que quieren evitar, eso es una intención paradójica. Eso de la discriminación creo que son ellos los que mismos que se la viven cuando eh, estoy, pronto siento que se me atora. Eh, Cuando les decía que cuando son ellos mismos quienes se las viven y, y ya, entonces simplemente nos, nos, nos ajustamos a esa libertad de manifestarse de todos. Eh, que sí debe ser reconocido, debe ser reconocido, pero el hecho de que nosotros lo tengamos que circunscribir a los términos en los que les acabo de mencionar no quiere decir que no se le reconozca más allá de eso. Eh, en términos teóricos y científicos no podemos despegarnos de aquí. No sé qué implicaciones legales eh, pudiera tener que se abra esa diversidad. Digo, los derechos siguen siendo los mismos, a lo mejor para cuestiones, por ejemplo, de identificación, de cosas así. Simplemente si se quiere poner jacaranda y siempre ha tenido bigote, pues que le pongan jacaranda. Ya, es muy su asunto, ¿no? Y que lo dejen vivir en paz. Entonces, nosotros tenemos que llegar a eso, y es un paréntesis porque era importante mencionar esto, y ver y ver la relevancia de que esto conlleva. Después, eh, hay que ver sus datos, su dirección, de dónde es originario, de dónde es oriundo, porque eso nos va a dar un contexto cultural. La religión, si es practicante, si no es practicante, eso también tiene que ver con la cuestión social, cultural, el empleo, la permanencia en los empleos anteriores, la cuestión económica, socioeconómica, eh, el estado civil, las separaciones, eso nos va a dar lugar a la estabilidad. Esos detalles nos van a dar un contexto socioambiental, soci- socioeconómico, socioeconómico ambiental, el estado de salud, porque eso puede llegar a reflejarnos algún detalle importante, todo, todo lo que implica una historia clínica. Y de ahí me quiero saltar a otro apartado del el expresiograma, obviamente si fuese necesario, pero esto del familiograma.
quiero llegar a esto porque en la parte terapéutica, pero que también en la parte diagnóstica del psicodiagnóstico forense, nos puede llegar a ser útil y relevante porque en primera nos va a dar la historia de vida, y que como ya lo dije, esa historia de vida puede ser relevante para la personalidad, y la personalidad va a ser determinante porque es la manera en la que uno se comporta, piensa, siente, ve. Es decir, yo lo enfoco ahí a que la personalidad es la personalidad viene a ser la manera integral, holística de manifestación. Les digo, soy más fan de hablar de la personalidad porque para mí es la manifestación completa, la manifestación última del todo de un individuo, y obviamente esos elementos que estamos manejando aquí nos llevan a, a terminar ahí, ¿no? El familiograma nos va a dar, le digo, esta historia de vida que desencadena en lo de la personalidad, pero también nos va a dar dos puntos importantes, lo que es el mapa del mundo y el programa oficial. El mapa del mundo es cómo ven las cosas. Eh, en el mapa del mundo está el machismo, el feminismo, el ser progresista o el ser arribista o medianito, por ejemplo, ¿no? Por hablar de algunas cosas. El mapa del mundo tiene que ver con puede reflejarnos la visión del desempleo, de la poligamia, de la promiscuidad, de la monogamia, de la codependencia. El mapa del mundo nos dice eh, nos puede hablar sobre patrones repetidos. Y en cambio, el programa oficial, que también se ve a través de un familiograma, es cuál es la perspectiva de vida que puede llegar a tener. Si caemos en un subjetivismo, incluso la repetición de nombres nos puede dar un programa oficial, porque puede decirse que los Luises vienen a estar en una situación irregular de pareja con varias parejas al mismo tiempo, y de llevar una vida muy alegre, muy suelta, muy desafanada, egoísta, es decir, que solo ve por él mismo, pero generando hacia los demás, que los Luises siempre van a ser eh, eh, la oveja negra, por decir, ¿no? Por hablar al aire. Las Martas, personas sufridas, abnegadas, cosas así. No es una generalidad, no estoy diciendo que eso sea verdad, pero se me ocurre pensar en esos, ¿no? En esos programas oficiales, que los hijos mayores son los que se van a quedar a cargo siempre de los hijos menores, o que la primera mujer es la única que no se va a casar por cuidar a la familia ascendente, cosas así, ¿no? Pero además, el familiograma en la parte importante nos va a hablar de otro tema que también está en boga y que discrepa un poco de las perspectivas que se quieren dar. Eh, el familiograma nos va a dar lo que es la estructura y funcionamiento de la familia. No nos queda más que describir. No podemos calificar, no podemos juzgar, no podemos hacer como sucedió hace poco, que un candidato en plena campaña habló que la delincuencia viene de madres solteras, porque ese es un juicio absurdo, irresponsable e imprudente. Efectivamente puede tener una constatación empírica y ver que el porcentaje de menores infractores, de delincuentes juveniles o de adultos delincuentes
provienen o su característica en común puede ser que son hijos de madres solteras. No quiere decir que todos los hijos de madres solteras sean delincuentes, ni quiere decir que los delincuentes solo vienen de madres solteras. Por eso digo que es un calificativo, un juicio que nunca debemos hacer, que el que lo haya dicho alguna persona me parece imprudente bueno, lo que dije hace un momento, ¿no? Porque esos son juicios, irresponsable, también me parece irresponsable e imprudente de su parte haberlo dicho. El caso es que nosotros sí tenemos que mencionar esas condiciones, pero desde la parte sistémica, es decir, desde la observación del análisis en la estructura y el funcionamiento de la familia, esa es la parte sistémica. Y para eso no podemos más que suscribirnos a lo que me voy a adelantar mucho, Ah, caray, no lo he subido. Ahorita lo subo, espérenme. Y eso implicará otros cortes en la transmisión, pero efectivamente no le aunque yo le sigo. Voy a agregar un nuevo documento que eso implicará ciertos retrasos. Y vamos a apurarnos porque todavía nos falta y nos queda, dije 15 a la 1. Ok. A ver, fin, H, F, aquí está, precisamente este. Y les dije, venía un corte, subir documento. Bien dicen, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Hay dos errores en esto. Uno, la falta de supervisión, pero pues bueno, no podía estar ahí todo el tiempo verificando que se hiciera. Y segundo, son errores es de captura. En este documento hay algunos errores en captura. No tuve oportunidad de corregirlos. Solo cuando lo revisé hace un momento vi que había algunos detallitos. Pero si quieren después lo reorganizo y vamos de nuevo. El chiste es que para hacer este familia, el sentido, ese es el problema, que se corta. El detalle, el sentido de hablar del familiograma es porque al nosotros tenemos que hablar de la familia como uno de los factores predisponentes, determinantes o desencadenantes. Es parte de los estímulos, es decir, de las condiciones que producen una conducta y que nos llevan a un diagnóstico. Aquí, en esto de la familia, podemos encontrar elementos para terminar haciendo el diagnóstico. Es parte del análisis que hacemos. Y cuando lo mencionamos, cuando lo tenemos que sustentar, cuando hacemos el diagnóstico, es decir, cuando describimos las condiciones en las que se encuentra una persona, tenemos que hablar bajo qué condiciones familiares, porque es parte del ambiente socioeconómico, la parte social, y tiene que ver con la cultura y con la economía. Verlo de la familia. Y les digo que discrepo un poco porque se están poniendo en unas posturas radicales de que la familia o es papá, mamá, así papá, hombre, mamá, mujer e hijos, o no es, y que igual siento que quienes quieren defender a la familia están atentando contra la familia, porque el quererla suscribir solamente a que la familia sea así como ellos dicen, es deshacer
descalificar, desvalorar y desconfirmar la existencia de otros tipos de familia que lo son y que son importantes y que son valiosas y que también tienen que ser reconocidas, y que lo que busco aquí es mencionar y reconocer que todo esto también es familia, que es solamente una descripción en cuanto a estructura y en cuanto a funcionamiento, que eso nos va a arrojar algunas circunstancias, eso es otro asunto, pero que si está o no está el papá, que si son dos papás y que un papá no es papá, y que si hay dos mamás o que una mamá, o que son dos mamás y que una mamá no es mamá, ese es otro asunto, o que si no hay ni papá ni mamá y que son puros hermanos y que los hermanos vivían con la tía y que la abuelita es la que se hace cargo y que cada quien vive por su lado en una casa distinta, eso es otro asunto. Lo importante es sentir que existe la familia y es decir, yo estoy a favor de la familia, pero la familia puede ser tan diversa como lo que sea y que se tiene que describir y mencionar y aceptar como eso, pero sigue siendo familia. Es como en el otro tema, de que existe esa diversidad, sí existe esa diversidad y que hay que reconocerla, pero en términos descriptivos solo existen esos términos, que en lo empírico, que en lo cotidiano, que en lo real, sean de mil maneras, adelante. Sí, en la diversidad sexual, que puede ser de mil maneras, adelante, que sea de mil maneras, pero en la descripción nos tenemos que suscribir es a eso. El reconocimiento de esas mil maneras es bienvenido. Igual en esto de la familia, y que como aquellos que defienden la diversidad sexual son los que están generando la misma controversia, porque habemos y hay muchas personas que están de acuerdo porque siempre han vivido la diversidad como un tema natural y que no se andan peleando por reconocerla porque ya de por sí la reconocen, entonces no hay nada que pelear, les dan sus derechos, les dan sus analogías, les tratan de manera igual, los aceptan, lo viven de manera natural y no andan peleando nada. Entonces esos que quieren que se reconozca son los que pelean, me parece incongruente. Igual aquí, los que defienden a la familia critican a la familia, rechazan a las familias, entonces no entiendo su postura de defensión. Entonces, a lo que vamos es que se los recuerdo, se los refresco o se los doy a conocer. Si tienen alguna duda ya saben, estoy para servirles. El detalle es que para términos descriptivos y lo que nos compete en nuestro paradigma hermenéutico, que es la descripción, podemos decir cómo está la estructura y funcionalidad de una familia. La familia, según Salvador Minuchin, bueno, según la familia, de acuerdo a Salvador Minuchin, es un y que obedece a lo que es un modelo sistémico, es decir, está compuesto por subsistemas. La mejor definición efectivamente la mejor definición que he encontrado de familia la da Robert Redford, que dice que es un conjunto de personas unidos por lazos afectivos, legales, económicos y sanguíneos. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Cómo son esas personas? No nos interesa. Siempre y cuando un conjunto de personas, y cuando hablo de un conjunto pueden ser ya dos o más personas, están unidos por lazos afectivos y o legales y o sanguíneos y o económicos, puede ser. A eso se llama familia, y comparto eso. Entonces cualquier conjunción que se sienta familia es familia. Y ustedes saben, ya en lo cotidiano, ya en lo coloquial, hablando ahorita, hago un paréntesis para hablar entre nosotros, ustedes saben la importancia que tiene la familia, para el crecimiento, para el bienestar integral del ser humano, para la educación, para el fortalecimiento de valores, para
para la autoaceptación, para la autoestima, para muchas cosas. Ustedes saben la importancia. Es más, ustedes saben la importancia de la familia en la cuestión de llevarlos hacia el ambiente delictivo. Juega un papel importante la familia, por eso es importante reconocerlo. Y regresamos, cierro el paréntesis, regreso a lo que el modelo sistémico dice, que la familia un sistema compuesto por subsistemas, donde existen tres subsistemas: conyugal, parental y fraterno. El sistema conyugal se construye. Aquí decía que por dos adultos de sexo distinto, pero no necesariamente puede ser dos adultos, bueno, sí, dos adultos sí, pero no necesariamente del mismo sexo, o de sexo, digo, de sexo diferente. Simplemente pueden ser, el sistema conyugal es el que está formado por los padres. El sistema parental se refiere a las relaciones que existen entre los padres y entre los hijos. Y el sistema fraterno es lo que existe entre los hijos, que pueden ser hermanos sanguíneos o no. El sistema conyugal, ¿por qué vemos esto? Porque aquí vamos a ver la estructura. ¿Cómo está estructurado? Si el sistema conyugal está formado por uno, por dos, y si son del mismo o si son de distinto. Si el sistema parental está orientado, quiere decir que los papás, y por papá, bueno, como quieren hablar ahora, y también me parece un absurdo, los papés, si los papés son los que mandan o son los hijos los que mandan, es decir, si está invertido o si están a nivel, y es otro elemento el que está influyendo en el sistema. Y el sistema fraterno, por cuántos elementos está compuesto y cuáles son sus condiciones, si son uno, si son dos, si son más, si son sanguíneos, si alguno de ellos es el que está arriba, el otro abajo, etcétera, etcétera. No, uno está en medio. Esas cosas se van a ver en el familiograma y al analizar el modelo sistémico para ver cómo está estructurada la familia. Entonces, hay otra definición de la familia como un grupo social con una historia compartida de interacciones. No nos deja muy claro, me pareció muy suelto el asunto de la compartición de historias y de interacciones. Es necesario que analicen esto de los tres conceptos que en el funcionamiento de la familia. Y yo, las propiedades, porque eso tiene un efecto en la conducta. Y aquí están las formas y expresiones de la familia. La familia, ya dijimos que tiene tres subsistemas. De acuerdo al número de elementos que la forman, pueden ser familias nucleares y familias extensas. Por ahí partimos. Cuando hablamos de familia nuclear es papá, mamá y o mamá y o los hijos. Nada más. Los tres subsistemas, conyugal, parental y fraterno. Nada más. En cambio, en las familias extensas es cuando en lo físico, en lo geográfico me refiero, que en la misma casa puedan vivir personas ajenas a ese núcleo, o a la distancia pueda haber personas que inciden directamente en la vida familiar. Es decir, que en San Luis Potosí puede vivir una familia nuclear con papá y o mamá y o hijos, pero la suegra, la mamá de la mamá, juega un rol importantísimo en la vida familiar, y puede estar viviendo en Yucatán, la suegra, pero es determinante para la vida familiar. Geográficamente no comparten el mismo espacio,
pero la actividad sí, y entonces es una familia extensa. Y como vemos aquí, vamos a encontrar que en gran parte de la población en nuestro país se compone de familias extensas, sobre todo de cierto nivel socioeconómico hacia abajo, va a ser que en una casa vive el montón de la familia. Y entre más se agregan, más empiezan a vivir, algunos se van. Es decir, incluso el papá pudo haberse ido a trabajar a Estados Unidos y la mamá se quedó con la abuela y con los hijos y reciben a la prima que viene de otro lugar para estar en esa comunidad. Eso ya se vuelve una familia extensa, ¿no? Y de acuerdo a su constitución es donde viene lo interesante. Esas son las expresiones de la familia y es importante ocuparlas en términos descriptivos. A partir de aquí son las definiciones y las características de las familias para que ustedes tomen en cuenta y lo ocupen al observar el familiograma, al escuchar la narrativa de la historia del ambiente, del contexto de la persona que se está evaluando, pues sepan distinguir cuál es el tipo, y sí, de que puede haber dos tipos, es decir, puede ser una familia nuclear monoparental, o una familia nuclear de padres divorciados monoparental, o una familia extensa de padres divorciados reconstituida, en fin, puede ser extensa reconstituida, monoparental reconstituida, digo, nuclear reconstituida, y ahí se va, ¿no? A fin de cuentas, todos son familias y tienen sus características biopositivas y que son necesarias reconocer para poder evaluar a una persona y hacerlo de manera correcta y adecuada. Me detengo tantito en la familia homosexual porque creo que aquí es donde estaba el detalle. La familia homosexual no solamente se implica cuando existe la presencia de de un miembro con preferencia homosexual o práctica homosexual, no solo es ahí, es decir, cuando un hombre y otro hombre deciden adoptar a un niño, es familia homosexual, no necesariamente. Si recuerdan una serie de Sasha, la de Timbiriche, una que se llamaba Tres Generaciones, donde en un departamento vivía la abuela, la mamá que era Angélica María y la hija que era Sasha, esa es una familia homosexual, no porque una de ellas fuera lesbiana, no, sino porque en el mismo espacio geográfico hay un solo sexo. Todas eran mujeres. A lo mejor la práctica y la preferencia de las tres sea heterosexual, pero el hecho de que esa familia fuera compuesta solamente por tres mujeres la volvía una familia homosexual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el término homosexual no es discriminativo, ni es ofensivo, ni es nada. Solamente es... Ay, perdón. Oh, ahora yo no me oigo. Bueno, ok. El término homosexual no es ofensivo ni mucho menos, ¿no? Es descriptivo, porque la tautología es homosexual, homo uno, un solo sexo, punto. Homo el mismo sexo, lo que ustedes quieran. El caso es que esa era una familia extensa, porque estaba la abuela, la mamá y la hija, familia extensa de 3 generaciones, homosexual, y es solamente una descripción y no tiene ni nada bueno ni nada malo, sino que tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Para qué nos sirve? Para hacer un diagnóstico, porque eso nos puede revelar cuál es el nivel de estrés que vivía, por ejemplo, la mamá que estaba en medio, porque tenía que obedecer las órdenes de la abuela, que era su madre, y de su hija, que se ponía rebelde de pronto, y entonces de pronto la mamá se volvía la obediente de todas,
Y eso es un descontrol porque la linealidad se había invertido y eso se le llama una familia descontrolada. Es una familia desintegrada para nada. Es una familia anormal para nada. Quienes luchan por esto en pro de la familia estarían en desacuerdo con esta familia porque no hay papá, no hay mamá, es decir, no hay una figura masculina y la descalifican de familia. El punto para nosotros es que si es familia, hay que reconocerla como tal y hay que darle su nombre como tal que va a tener y decir cuáles son las implicaciones y las características, porque por ejemplo, eh, eh, alguna de esas tres personas, de esas tres mujeres, va a vivir un nivel de estrés muy grande y eso hay que diagnosticarlo. Cuando hacemos un diagnóstico tenemos que hablar del nivel de estrés y ver que uno de los factores es la familia, porque es donde se le está generando mucho estrés. Diversas mujeres es dinamita pura. ¿Sí? En fin. Y entonces ahí se va describiendo todo eso. Se los dejo eh, para que tengan los conceptos y si ustedes quieren buscarlo más adelante, hay un libro de Salvador Minuchin que así se llama el sistema familiar, que es donde está toda esta información por si quieren ampliar ese conocimiento. Hago un corte más.